Buenas tardes, estudiantes del Colegio Miguel Servet, segundo año de bachillerato. Vamos a continuar con los temas correspondientes a las clases de ciencias. En esta oportunidad vamos a tratar un tema nuevo que es el balanceo de reacciones químicas. Vamos a darle continuidad a los contenidos que tiene nuestro libro. Y para balancear una ecuación química existen tres métodos. ¿Por qué se balancean las ecuaciones químicas? Realmente decíamos en la teoría de que si había una sustancia y otra sustancia y reaccionaban entre sí para dar como resultado un producto, estos reactivos venían en una cantidad, ya sea en gramos, en lo que sea, pero estas cantidades de cada uno de los elementos deben conservarse en el producto. Deben de mantenerse por el principio de la conservación de la materia, ¿verdad? Entonces, ninguna parte de la sustancia debe haberse perdido. Pero, ¿qué ocurre si de casualidad eso no ocurre? Es decir, esa igualdad no aparece en la ecuación. Entonces, es ahí donde decimos que la reacción está desbalanceada, porque no aparecen las mismas cantidades de los dos lados. Por lo tanto, es necesario balancearla. Existen tres métodos principales para balancear una ecuación química, una reacción química, que es el método redox, el método balanceo por tanteo y el método algebraico. El método redox requiere de haber tratado antes dos conceptos, el concepto de oxidación y el de reducción, que es ganar y perder electrones, pero esto lo charlaremos más adelante. El método por tanteo es técnicamente añadir coeficientes a las moléculas buscando un equilibrio de prueba y error, por prueba y error. Y el método algebraico es más directo, más exacto, utiliza formas de ecuaciones en matemáticas para poder calcular los coeficientes que son mejores. Bueno, en este momento entonces vamos a trabajar con el método del tanteo, que es el primer método que apertura el entendimiento para los otros dos métodos. El último, de hecho, será redox. Y vamos a entender entonces que existen tres métodos: redox, balanceo por tanteo y algebraico. Comenzaremos por tanteo. Aquí tenemos un ejemplo y dice balancear la reacción química carbono, azufre más oxígeno, y luego tenemos el producto, ¿verdad? Aquí tenemos los reactivos, estamos hablando de dos reactivos y estamos hablando de un producto final, pero aquí es donde debemos comenzar a contar los átomos que hay de cada sustancia. Vamos a hacer una tabla, siempre en el método de tanteo vamos a hacer una tabla y vamos a analizar los reactivos y vamos a analizar el producto. El libro, de hecho, solo trae dos columnas. Yo suelo agregar una más, que es el estatus de la situación, y ya vamos a ver cómo funciona esto. Vamos a agarrar cada sustancia, en este caso el carbono, y lo voy a poner aquí. Aquí está el carbono. Voy a poner cuántos átomos me aparecen. Bueno, en el caso, la cantidad de átomos viene dada principalmente por los subíndices. Los subíndices son los que me dicen cuántos átomos va a haber de cada sustancia. Cuando no aparece el subíndice, entonces significa que es un 1, lo que implica que de carbono tengo un solo átomo. Eso es carbono en los reactivos. Ahora me voy al azufre, siempre en los reactivos, y me doy cuenta que del azufre me aparecen dos átomos. Ahora voy al oxígeno y me doy cuenta que de oxígeno me aparecen dos átomos. Entonces ya he interpretado o analizado los elementos que se encuentran en los reactivos. Ahora hago lo mismo con el producto. De carbono veo solamente un átomo, de oxígeno vemos 4 átomos, de hecho, porque aparecen estos dos átomos que tenemos aquí, más estos dos átomos de oxígeno que aparecen en la otra parte del producto. Por lo tanto, de oxígeno vamos a tener 4 de oxígeno y de azufre solamente me aparece 1. Por lo tanto, ya analizamos tanto reactivos como producto. Nos damos cuenta de algo ahora. Para estar balanceadas, ambas sustancias, tanto en la parte del reactivo como el producto, deben tener la misma cantidad de átomos. Para carbono, vemos que hay un átomo en el reactivo y un átomo en el producto. Por lo tanto, decimos que está balanceada. El azufre tiene dos átomos en el reactivo y solamente un átomo en el producto. Por lo tanto, está desbalanceado. Asimismo ocurre con el oxígeno. Tenemos dos átomos en el reactivo y 4 átomos en el producto. Por lo tanto, también se encuentra desbalanceado. Tenemos dos sustancias desbalanceadas. Técnicamente no están cumpliendo el principio de la conservación de la materia, porque teníamos cierta cantidad y aparentemente en algunas como que apareció más, en otras como que desapareció. Entonces, tenemos que balancear esa ecuación. ¿En qué consiste el método del tanteo? Consiste en encontrar coeficientes.
coeficientes que me permitan llegar a la cantidad de átomos necesaria. Hay una regla en el método de tanteo y es que siempre se inicia balanceando todas las sustancias o moléculas que no sean hidrógeno y oxígeno. Estas las dejamos de último. Hidrógeno y oxígeno siempre se balancean de último, la causa ya la mencionaremos, pero siempre hay que balancear aquellas que no sean hidrógeno y oxígeno. En este punto vemos que tengo, los desbalanceados son oxígeno y azufre. Entonces el alumno debe recordar que como no debe balancear oxígeno primero, al que vamos a buscar balancear en este momento es al azufre. Ahora, ¿cuántos átomos hay de azufre? 2 en el reactivo y en el producto solamente hay 1. Normalmente hay que preguntarse qué debo lograr, si que llegue a 2 o que se convierta en 1. La idea es que siempre al menor lo vamos a intentar hacer llegar al átomo, a la molécula mayor. Por ejemplo, en este caso, ¿a quién vamos a balancear? ¿Al azufre que tiene 2 o al azufre que tiene 1? En este caso estaríamos balanceando al que tiene 1. Siempre vamos a balancear al menor. Ojo con esto. En este caso estaríamos balanceando en lado del producto. Pero en el oxígeno siempre vamos a balancear el menor. Así que el que estaríamos balanceando es en el lado del reactivo. O sea que nosotros podemos cambiar la ecuación de ambos lados siempre y cuando se trate del producto de la sustancia menor. Ahora, vamos a comenzar con el azufre. ¿Qué debo hacer? El azufre, yo debo hacer que este azufre tenga 2 átomos, porque aquí tiene 2, ¿verdad? Y solamente tiene 1. Eso lo vamos a lograr así, mire. Vamos a colocar un coeficiente. ¿De qué manera? Ese coeficiente va a ser así, mire. CS2 más O2 equivale a CO2 más, y aquí está el numerito que le vamos a agregar, mire, 2SO2. Estoy agregándole un coeficiente. Eso está más abajo también resuelto, pero quiero explicarlo antes. ¿Por qué razón aparece este 2? Los coeficientes son los números que aparecen antes de las sustancias. Y lo que hace el coeficiente es multiplicar al subíndice. Por ejemplo, 2 por 1 me va a dar los 2 que yo necesito de azufre, ¿ok? Entonces vamos a agregarle un coeficiente que valdría 2 del lado del producto. Vamos a ver acá abajo. Aquí lo que he hecho es, esto es exactamente lo mismo, todo esto es lo mismo, lo único que he hecho es copiarlo para no perder el material. Y acá dice vamos a nivelar el azufre, eso ya lo sabíamos. Y ahora esto es lo que vamos a hacer, mire, como necesitamos que esto se convierta en los 2 átomos, este solo tiene 1 y este tiene 2, entonces yo le voy a agregar a este elemento el coeficiente de 2. Porque este 2 lo que va a hacer es multiplicar al subíndice y 2 por 1 es 2. Por lo tanto, estoy obteniendo los 2 átomos de azufre que necesitaba. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Y vamos a, ahora que ya nivelamos, esta es nuestra nueva ecuación, esta es nuestra nueva reacción. ¿En qué cambió? En que le agregamos este 2 al azufre para lograr los 2 átomos de azufre que teníamos. Vamos a hacer una nueva tabla. En los reactivos, como no hicimos cambio, todos los reactivos se conservan igual a los reactivos anteriores. 1, 2 y 2. 1, 2 y 2. Pero en el caso del producto sí hicimos un cambio. En el carbono hallamos 1, en el oxígeno siempre seguimos, en el oxígeno hubo un cambio también de hecho, porque miren, aquí hay 2 átomos de oxígeno. Aquí teníamos 2, de hecho, pero por eso poníamos 4 aquí. Pero este nuevo 2 que hemos puesto acá nos modifica el oxígeno, porque 2 por 2 aquí me va a dar un 4, más los 2 átomos de oxígeno que teníamos acá, entonces vamos a contar con 6. El oxígeno cambió, ¿ok? El oxígeno cambió. Y ahora vamos a ver el azufre cómo cambió. El 2 por 1 me va a dar 2 átomos de azufre. Por lo tanto, el carbono sigue estando balanceado, logramos balancear el azufre y el oxígeno es la sustancia que sigue estando desbalanceada porque nos cambió a 6 y esa cantidad no es igual a la anterior. Ahora, vamos a tener que balancear el oxígeno haciendo lo mismo. Pero como el oxígeno ya es el último elemento, ahora sí podemos trabajar con el oxígeno. Ahora, ¿cómo vamos a cambiar? Voy a analizar la ecuación acá.
¿Qué tenemos que cambiar? Fíjense que lo que les decía, siempre hay que cambiar el que tiene el menor. Así que hoy tenemos que cambiar de este lado, ¿ok? De este lado hay que cambiar. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo puedo convertir este 2 en un 6 para que se equilibre? Claro, ya más de alguien sabe que hay que agregarle un coeficiente de 3. ¿Por qué? Ese 3 por 2 me va a dar el 6 que yo necesito, los 6 átomos que necesitamos de oxígeno. Vamos a ver cómo quedó. Este nuevamente es la sustancia, lo que teníamos anteriormente, la tabla que teníamos anteriormente, con los datos que teníamos anteriores. Y este es el cambio que le vamos a hacer a la ecuación. Esto es lo anterior. Todo esto es lo anterior. Y ahí nos damos cuenta de que hay que agregar un 3 como coeficiente del lado del reactivo para obtener 6 átomos de oxígeno. Vamos a ver, carbono mantenemos 1, azufre mantenemos 2 y de oxígeno logramos 6. Ahora al otro lado, carbono hay 1, de azufre hay 2 y de oxígeno mantenemos 6. Por lo tanto, las tres sustancias ya están balanceadas y ahora cumplen con el principio de la conservación de la materia y por tanto hemos terminado de balancear a través del método del tanteo. Muchas gracias, estudiantes de segundo año de bachillerato.